Entonces, no sé si hay equipos, bueno, en mi caso sí tengo equipos en donde había una persona que sí estábamos al pendiente de su situación y, pues, ya me acaba de avisar que, pues, realmente ya no, o sea, le acaban de avisar también que no le van a dar de alta la materia. Entonces, pues, quisiera también aprovechar para que si pasa lo mismo con mis demás compañeros, porque sí sé que eran varios, o sea, Ah, pues, que lo vayan avisando también. okey, sí, de acuerdo. Aquí en este caso es al revés, él sí estaba trabajando, pero finalmente no le dieron la materia. Sí, doctora, así es. No, o sea, no se la dieron al final y me acaba de avisar. Bueno, qué pena por él, pero bueno, o ella. Okey, pues sí, obviamente también tienen que avisarlo lo antes posible para que el equipo pueda continuar con el trabajo, independientemente de que alguien no pueda estar ahí. Muy bien, déjeme nada más recordar en dónde nos quedamos. Aquí creo, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces, recordar que estos son factores de riesgo independiente y que es muy importante revisar en nuestro paciente si tiene alguno de estos factores, porque eso aumenta su riesgo cardiovascular. Finalmente, si nosotros estudiamos al paciente con dislipidemia y lo tratamos, es para disminuir riesgo cardiovascular. Y estas condiciones, tabaquismo, hipertensión arterial con presión mayor de 140/90 o con tratamiento, HDL menor de 40, historia familiar de cardiopatía isquémica en familiares de primer grado, en varones abajo de 55 y en mujeres abajo de 65 años, o la edad en el paciente mayor de 45 años en el caso de los varones, o mayor de 55 años en el caso de las mujeres, son factores que hacen que el paciente tenga más riesgo cardiovascular del que de por sí la dislipidemia le da. Y si tiene un HDL mayor de 60, pues eso le permite restar un factor porque un HDL mayor de 60 pues resulta protector. Entonces, ¿qué vamos a evaluarle a un paciente con dislipidemia en la historia clínica? En los antecedentes de los familiares es muy importante la búsqueda intencionada de enfermedad cardiovascular en el individuo o en los familiares. Y en este caso es importante si tuvo ya un infarto cerebral o cardíaco, se consideran equivalentes, siempre y cuando el infarto cerebral sea isquémico. O si tiene una obstrucción carotídea, por ejemplo, o si tiene una obstrucción femoral, poplitea, renal, etcétera. O sea, si hay evidencia de obstrucción arterial por aterosclerosis. O también puede ser el paciente que fue diagnosticado ya con angina de pecho. Entonces, bueno, si el paciente tiene cualquiera de esas características, va a ser un paciente de mucho más alto riesgo, de mucho más riesgo cardiovascular, puesto que ya tiene la enfermedad arterial establecida, ¿no? Y bueno, si los familiares tienen este tipo de alteraciones, es importante verificar a qué edad tuvieron el primer evento o el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular, porque no es lo mismo que te diagnostiquen a los 50 años que a los 90, ¿verdad? Es muy importante buscar historia familiar de muertes cardiovasculares prematuras. Entonces, si hay alguien que se murió joven por una enfermedad cardiovascular en la familia y es familiar sobre todo de primer grado, eso impacta sobre el riesgo del paciente. La historia familiar en el paciente de pancreatitis. Las pancreatitis pueden ser un indicador de triglicéridos demasiado altos. Entonces, si el familiar de primer grado o el paciente han tenido pancreatitis y el paciente viene con hipertrigliceridemia, eso puede sugerir que se trate de una situación familiar. También la historia familiar en el paciente de hipertensión arterial, diabetes, obesidad o dislipidemia, porque si hay historia de hipertensión arterial o diabetes en la familia y el paciente viene con una dislipidemia, pues esto puede tener relación con la carga genética de resistencia a la insulina, por ejemplo, porque va a desarrollar diabetes a futuro, ¿no? Y sabemos que la resistencia a la insulina puede generar dislipidemia. También la obesidad, porque puede ser causa de dislipidemia secundaria. Y evidentemente en el paciente también, si hay hipertensión, diabetes, obesidad, pues eso incrementa el riesgo cardiovascular. Pues la historia clínica debe de incluir el consumo de medicamentos capaces de alterar el perfil de lípidos. Entonces, sí es importante registrar todos los medicamentos que toma el paciente y
analizar si el medicamento puede ser la causa de la dislipidemia de nuestro paciente. Por ejemplo, los corticosteroides son medicamentos que alteran mucho el perfil de lípido de los pacientes y de hecho los corticoides pueden estar en medicamentos, bueno, pseudomedicamentos o sustancias disque de origen natural que desafortunadamente tienen corticoides y es bastante común en suplementos o sustancias que supuestamente naturistas se recomiendan, bueno, se recomiendan, entre comillas, para el tratamiento del dolor. Entonces hay que preguntar al paciente si está tomando medicamentos y si nos dice que no, hacer la pregunta expresa de si no está tomando algo naturista, porque muchos medicamentos mal llamados naturistas, que en realidad no son naturistas, tienen glucocorticoides en su fórmula y eso hace que el paciente diga, es que yo me lo tomo y se me quita el dolor. Pues sí, sí se le quita el dolor cuando se lo toma porque tienen glucocorticoides y eso puede alterar el perfil de lípidos de manera significativa. Bueno, entre muchos otros medicamentos, ¿verdad? Obviamente hay que preguntar si el paciente fuma, si toma alcohol. El tabaquismo lo preguntamos porque incrementa riesgo cardiovascular. El alcohol porque puede modificar el perfil de lípidos. El alcohol va a afectar sobre todo los triglicéridos. Y entonces si un paciente viene con hipertrigliceridemia muy importante y le preguntamos si toma alcohol y nos dice que sí, lo que va a tener que hacer para tratar de mejorar sus lípidos es dejar de tomar alcohol. Y también, bueno, hay que buscar causas secundarias de dislipidemias, que más adelante vamos a ver cuáles son. Y evaluar la dieta y la actividad física. La dieta es importante. Si una persona consume mucho azúcar en la dieta, postres, alimentos con azúcar añadida, como aguas de sabor o refrescos, esa persona puede tener los triglicéridos altos por dieta. Y si consume mucha grasa saturada, carnitas, chicharrón, cosas fritas, chiles rellenos capeados, milanesas, pollo frito, pescado frito, eso puede subir el colesterol. Entonces la dieta es importante de analizar. Ciertamente el impacto del azúcar sobre los triglicéridos es muchísimo mayor que de la grasa sobre el colesterol, pero aún así, si el colesterol una persona lo tiene ligeramente alto y es un gran comedor de grasa, pues antes de darle pastillas para el colesterol, podrías intentar dieta, ¿no? Por el hecho de que es un gran comedor de grasa. En cambio, si una persona tiene triglicéridos altos, siempre hay que darle dieta porque la dieta en triglicéridos puede bajar hasta el 50% los triglicéridos. O sea, un gran comedor de azúcar, le quitas el azúcar y le bajas los triglicéridos a la mitad. En cambio, el impacto del colesterol es menor. Si una persona come muchas pizzas, hamburguesas, chiles rellenos capeados, chicharrón, carnitas y cosas así ricas en grasa, el quitarles todos esos alimentos bajarán el colesterol solo un 10%. También es importante evaluar la actividad física porque la actividad física puede mejorar el perfil de lípidos, baja triglicéridos, sube colesterol de HDL. Y el sedentarismo, la falta de actividad física, pues hace todo lo contrario, ¿no? Que tengas triglicéridos más altos o que tengas HDL más bajo. Ahora, ya cuando se trata de la exploración física de un paciente con dislipidemia, tenemos que analizar nosotros si hay presencia de xantomas. Los xantomas son acumulaciones de grasa que se pueden detectar a nivel de la piel. Y entonces es importante en la exploración física verificar si la persona tiene xantomas y si los tiene pueden ser marcadores de enfermedad cardiovascular. Entonces por eso es importante buscarlos. Ahorita vamos a ver cuáles son. También hay que buscar soplos carotídeos y eso es una parte de la exploración física que nunca debemos de omitir. El médico de primer contacto está acostumbrado a poner el estetoscopio en los sitios para exploración del corazón. Pero es muy fácil, o sea, lo único que tienes que poner es a nivel del cuello el estetoscopio para buscar soplos carotídeos y no te lleva nada de tiempo el poner el estetoscopio de un lado y del otro lado del cuello para buscar soplos carotídeos y si lo encuentras es muy significativo porque un soplo carotídeo implica generalmente obstrucción de la arteria carótida,
lo cual indica que hay una manifestación de la dislipidemia, pero además indica que el paciente está en riesgo de infarto cerebral, puesto que las carótidas son las que llevan la sangre hacia el cerebro. Entonces es sumamente importante al explorar el paciente colocar el estetoscopio en el cuello para poder determinar si hay soplo carotídeo. También hay que buscar la intensidad de los pulsos periféricos, porque una disminución de la intensidad de los pulsos periféricos puede indicarnos que hay estenosis de la arteria femoral, por ejemplo, o de la poplitea. Entonces, hay que buscar cómo están los pulsos arteriales femoral, popliteo, pedio y tibial posterior. ¿Ok? Hay que buscar también el fondo de ojo. En el fondo de ojo se pueden encontrar anormalidades que indican alteraciones de lípidos, sobre todo de una condición que se llama lipemia retinalis, donde pues se cambia el aspecto de los vasos a nivel del fondo de ojo por el gran contenido de lípidos que hay. Y esto se debe a niveles de triglicéridos pues demasiado altos en sangre. Y esto es relevante porque si una persona tiene más de 1000 de triglicéridos en sangre, va a tener lipemia retinalis. Y en este caso, quiere decir que el paciente está en riesgo de pancreatitis. Entonces, en el caso de la lipemia retinalis, hay tanta grasa en el fondo de ojo que los vasitos no se ven tan rojos, sino que se ven más como amarillentos, ¿no? Y eso indica que nuestro paciente tiene niveles de triglicéridos muy altos y que está en riesgo de pancreatitis. Hay que obviamente medir y pesar al paciente, calcular su IMC, porque si está obeso, eso puede explicar por qué tiene hipertrigliceridemia y HDL bajo, por ejemplo, y en ese caso, lo que hay que hacer para mejorar la condición del paciente, pues es que baje de peso. Hay que medirles la cintura, porque, bueno, si tiene obesidad abdominal, pues eso es un dato que puede sugerir resistencia a la insulina y entonces eso puede explicar también por qué tenemos el HDL bajo, los triglicéridos elevados y el LDL elevado. Y evidentemente hay que tomarle la presión al paciente para determinar si tiene hipertensión arterial, porque eso incrementa su riesgo cardiovascular. Bueno. Esto que ven ustedes aquí en esta fotografía A es jantelasmas. Los jantelasmas son depósitos de grasa que van a ocurrir a nivel de los párpados. ¿Ok? Pues ven ustedes, esta acumulación de grasa a nivel de los párpados deja estas lesiones que se ven de color blanco amarillento y que pueden ser de diferente tamaño. Si se fijan, esta persona tiene muchos, ¿no? En ambos ojos. Bueno, cuando una persona tiene esa manifestación que se llaman jantelasmas, puede o no tener una dislipidemia. Pero si la tiene, la dislipidemia, el tratamiento de la dislipidemia va a permitir que no le sigan saliendo más jantelasmas. Es decir, si es una persona con dislipidemia y tiene jantelasmas, hay que darle tratamiento para que ya no le salgan más jantelasmas. Desafortunadamente, los que ya están no van a involucionar, o sea, esos ya se quedan así. Y la única manera de corregir este tipo de alteraciones es por cirugía. Entonces, el paciente tiene que ir a cirugía para la que le corrijan todos estos jantelasmas. Pero si trata la dislipidemia, ya no va a seguir formando más jantelasmas. Pues es lo bueno, no se opera estos, pero ya se toma sus pastillas para la dislipidemia y no le saldrán más. Pero también es cierto que hay personas con jantelasmas que no tienen dislipidemia. Y esas personas con jantelasmas que no tienen dislipidemia, pues no deben recibir tratamiento si no tienen dislipidemia y no hay manera de evitar que les sigan saliendo los jantelasmas. Entonces aquí es relevante averiguar si la persona tiene dislipidemia cuando tiene jantelasmas porque es una manera de prevenir que le sigan saliendo. Esto pues es lipemia retinalis. Las arterias del fondo del ojo no se van a ver tan rojas como se ven normalmente, sino que se ven mucho más brillantes y el color rojo se ve modificado por la presencia de grasa en el interior de esos vasos sanguíneos. La lipemia retinalis va a indicar que tenemos más de 1000 de triglicéridos, acuérdense.
Y es básicamente esa modificación en el aspecto del color rojo brillante que normalmente tienen las arterias en el fondo de ojo a un color más claro, como más tendiente al anaranjado, digamos, por el contenido de grasa que hay en el interior de los vasos. Y esto, bueno, pues evidentemente esa modificación del color de los vasos que indique el lipemia retinalis, pues nos habla de triglicéridos arriba de 1000 y persona que está en riesgo de pancreatitis. Esto que ven acá se llaman jantomas tendinosos. Jantomas tendinosos. Un sitio muy común de aparición es el tendón de Aquiles. Y se ven estos abultamientos en el sitio de inserción del tendón de Aquiles. Ajá. Entonces, hay que tener cuidado porque hay personas que tienen una especie de callo en ese mismo sitio que se debe al zapato que aprieta en ese punto. Entonces, bueno, hay que estar seguros de que lo que hay ahí es grasa y es muy sencillo. Pueden pedir un ultrasonido de esa zona en el caso de que tengan duda de si el problema es una cicatriz, o sea, un callo por el zapato, o si es una acumulación de grasa, pues piden un ultrasonido y si el radiólogo les dice esto es grasa, es un jantoma tendinoso. Y el jantoma va a afectar toda la porción distal del tendón de Aquiles, toda la porción que se va a insertar hacia el calcáneo. Y fíjense cómo en la parte de arriba también esto está infiltrado por grasa, al grado que aquí se ve hasta convexo el tendón de Aquiles. Eso no es normal. El tendón de Aquiles tiende a ser delgado en este punto y más bien cóncavo, ¿no? O recto. Y en este caso, fíjense cómo se hace esta curvatura o esta convexidad en el tendón de Aquiles. Y eso es debido a la acumulación de grasa en ese punto. Entonces, si tienen únicamente este abultamiento, podrían dudar si es un tendón de Aquiles, ¿no? O si es un callo por el zapato. Pero si tienen además del abultamiento esta convexidad en el tendón de Aquiles, no hay duda, esto es un jantoma tendinoso en el tendón de Aquiles. Porque el zapato puede explicar este bulto acá, pero nunca explicaría esta convexidad en el tendón. Entonces es importante la exploración del tendón de Aquiles en las personas que tengan hipercolesterolemia, porque la hipercolesterolemia se asocia a este tipo de alteración. Si hay un jantoma tendinoso en una persona con hipercolesterolemia, eso es patognomónico de hipercolesterolemia familiar. Solamente las hipercolesterolemias familiares van a ocasionar jantomas tendinosos. Ahora, aparte del tendón de Aquiles, hay otro sitio donde podemos tener jantomas tendinosos, que es en los tendones de las manos, ¿sí? En los tendones extensores de las manos. Y entonces se van a ver este tipo como de abultamiento a nivel de los nudillos. Este abultamiento se debe a la acumulación de grasa en esos tendones de las manos. Entonces le pedimos al paciente que empuñe la manita, háganlo ustedes en su casa, empuñan su mano y van a ver que el aspecto que tienen a nivel de los nudillos es completamente diferente a este aspecto que se ve acá, donde se ven estos abultamientos a ese nivel, y esos abultamientos se deben a que hay acumulación de grasa en el sitio de los tendones. ¿Ok? Esto que ven acá, en la E, es un jantoma tuberoso. Los jantomas tuberosos van a tender a formarse sobre todo cercanos a las articulaciones. Aquí vemos, por ejemplo, una articulación y vemos esto, que pues es una gran cantidad de jantomas tuberosos. Muchas personas los refieren como si fueran de aspecto como de verruga, ¿no? Pues si se fijan, parecerían verrugas. Solamente que las verrugas, si ustedes se acuerdan, tienen un pedículo que une a la verruga a la piel. Entonces las verrugas pueden ser grandes, pero la parte que las une a la piel es delgadita, es un pedículo. En cambio, en este caso, si se fijan, la base de esta lesión que parece verrucosa es muy ancha, ¿no? Tienen una base muy amplia y eso nos dice que no son verrugas, ¿ok? Y bueno, en este caso son jantomas tuberosos. Los jantomas tuberosos son indicativos de disbeta lipoproteinemia, así se llama, disbeta lipoproteinemia. Y esto sí, si tú le das tratamiento para los lípidos al paciente con disbeta lipoproteinemia, va a mejorar los jantomas tuberosos. Empiezan a hacerse más pequeños progresivamente conforme ha pasado más tiempo del tratamiento. Ahora, los jantomas tuberosos, además de presentarse cercanos a las articulaciones,
Se pueden presentar también en sitios de presión frecuente, como por ejemplo, como las manos las tomamos para agarrar o las usamos para agarrar, entonces ese sitio de presión aquí puede dar lugar a la formación de jantomas tuberosos. También pueden salir jantomas tuberosos, pues en otros sitios, no exclusivamente nada más a nivel de las articulaciones, aunque lo común es que sean en sitios cercanos a las articulaciones. O sea, no necesariamente en la articulación, pero sí cercanos a una articulación. Y tenemos finalmente los jantomas eruptivos. Jantomas eruptivos son los que ven ustedes en la última foto, sería la G. Y en esta foto vemos nosotros unas pápulas, y estas pápulas tienen habitualmente un aspecto como en blanco de tiro. Pueden verse rojitas alrededor, pero en el centro se ven un blanquitas, como si fueran blanco de tiro. Y muchas veces estas jantomas eruptivos pueden confluir y hacer unas pápulas más grandotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ven algunas muy pequeñitas y algunas más grandes porque han confluido varias alteraciones. Estas van a salir a nivel de la piel. La persona considera que son como si fueran una erupción, una alergia muchas veces, pero en realidad no son alergia. Los jantomas eruptivos son lesiones que aparecen cuando los triglicéridos están arriba de 1000 y desaparecen espontáneamente cuando los triglicéridos bajan de 1000. Entonces, si una persona, por ejemplo, comió mucha grasa y transitoriamente le subieron los triglicéridos arriba de 1000, va a presentar los jantomas eruptivos, y una vez que pasan varias horas y ya no ha comido nada, que le suba los triglicéridos y los triglicéridos bajan abajo de 1000, ¡pum!, desaparecen totalmente los jantomas eruptivos. Este es un jantoma tuberoso. Fíjense cómo ya no parece verruga, parece una coliflor, básicamente ya de lo grandota que está. Otra vez, el jantoma tuberoso está cerca de una coyuntura, ¿verdad? Y vean cómo la base es muy ancha, o sea, esto no es una verruga, tiene una base enorme, ¿verdad? Bueno, estos jantomas tuberosos pueden disminuir su tamaño cuando recibe el paciente tratamiento. Son acumulaciones de grasa, pero van a reducir su tamaño cuando el paciente haya recibido tratamiento ya durante mucho tiempo. Se va a ver una disminución progresiva de este jantoma. A lo mejor uno tan grande como este no llega a desaparecer, pero sí va a reducir notablemente su tamaño con el tiempo. ¿Ok? La evaluación de un paciente con dislipidemia se va a complementar con el estudio de la familia. Es muy importante, siempre que sea posible, estudiar a la familia. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos detectar otros casos en el caso de que el problema sea familiar. Y si detectas otros casos, pues puedes tratar a los otros miembros de la familia antes de que presenten un evento cardiovascular. Entonces, el realizar el estudio familiar, además, es útil si se sospecha una hiperlipidemia primaria, porque es la manera de confirmar que la enfermedad es familiar. Entonces, debe investigarse en cada miembro de la familia la edad que tienen, si hay complicaciones vasculares, si hay factores de riesgo y los lípidos séricos. Y es conveniente también recabar la edad de muerte y la causa en familiares que han fallecido, porque a lo mejor tú le preguntas si algún familiar tiene diagnóstico de enfermedad cardiovascular y te dice no, pero no la tiene porque ya se murió, ¿no? Entonces hay que averiguar la causa de muerte, porque si te dicen, no, pues no, nadie tiene actualmente enfermedad cardiovascular en mi familia, pero ya cuando le dices, bueno, ¿y alguien ha muerto en la familia? Sí, ¿quién? Ah, pues mi hermano. ¿Y a qué edad murió su hermano? No, pues a los 50 y tantos. ¿Y por qué? Por un infarto, ¿no? Entonces, hay que preguntar específicamente sobre causa de muerte de cada uno de los familiares, particularmente de aquellos de familiares de primer grado, y el saber la causa de muerte nos puede orientar a si es una enfermedad familiar. Si el paciente viene con el colesterol alto y nos dice que un hermano suyo tuvo un infarto o se murió por un infarto antes de los 55 años, pues eso habla de una enfermedad familiar.
¿Qué exámenes de laboratorio le vamos a pedir a un paciente con dislipidemia? Obviamente, además del perfil de lípidos, ¿no? Porque si no tuviera perfil de lípidos, pues no sabríamos que tiene dislipidemia. Pero bueno, ¿qué hay que pedir además de perfil de lípido? Una química sanguínea, fosfatasa alcalina, un examen general de orina y una TSH. Son exámenes que son obligatorios en todo paciente con dislipidemia. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a descartar enfermedad secundaria, o sea, que la elevación de triglicéridos sea debida a un problema específico. Entonces, ¿por qué le pido química sanguínea? Porque la glucosa sube los triglicéridos. O sea, si la glucosa está alta, puede esto estar asociado con los triglicéridos altos del paciente. ¿Y por qué química sanguínea y no nada más glucosa? Porque la falla renal eleva los triglicéridos. Entonces, si el paciente tiene creatinina elevada, que nos indica que hay falla renal, pues entonces eso puede explicar también su hipertrigliceridemia. Fosfatasa alcalina, ¿por qué? Porque esto, si se eleva, nos indica obstrucción de la vía biliar. Y la obstrucción de la vía biliar se asocia a elevación notable de colesterol. Muy notable. Son niveles de colesterol altísimos, arriba de 300 cuando hay una obstrucción de la vía biliar. Hay una condición, por ejemplo, que se llama cirrosis biliar primaria, que se va a sospechar por la evidencia de elevación de la fosfatasa alcalina y que tiene niveles de colesterol arriba de 300. Pero puede ser una piedra, ¿no? O sea, cualquier obstrucción del árbol biliar va a elevarnos el colesterol y puede ser una piedra atorada en el árbol biliar. ¿Por qué pedimos examen de orina? Porque el síndrome nefrótico se caracteriza por hipercolesterolemia también. Entonces, si hay proteinuria, pues esa puede ser la causa de por qué tiene hipercolesterolemia el paciente. Entonces, tiene proteinuria y tiene hipercolesterolemia, pues eso es un síndrome nefrótico. ¿Ok? Y también hay que pedir una TSH. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo se asocia a dislipidemia. Sobre todo, va a elevar colesterol, el hipotiroidismo. Pero podría también ocasionar una dislipidemia mixta, o sea, elevación tanto de colesterol como de triglicéridos. Entonces, son estudios que sí o sí hay que hacerle a un paciente que viene con nosotros por dislipidemia, su química sanguínea, su fosfatasa alcalina, un examen de orina y una TSH. Y entonces ahora vamos a ver los síndromes. ¿Qué cosa es un síndrome? ¿Alguien me dice? Un conjunto de signos y síntomas. Ajá. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presenta siempre igual, independientemente de la causa que lo produce. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de dislipidemias, vamos a tener que integrar síndromes para tratar de orientarnos hacia cuál es la causa de la dislipidemia. ¿Ok? Entonces, recuerden que los síndromes pueden tener diferentes causas. Entonces, vamos a hablar del síndrome que conocemos como hipercolesterolemia. Entonces, hipercolesterolemia es un diagnóstico sindromático. Nosotros debemos de aspirar siempre a hacer diagnósticos etiológicos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar por el diagnóstico sindromático para tratar de llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, ¿qué es hipercolesterolemia? Bueno, la hipercolesterolemia se define como colesterol arriba de 200, colesterol total arriba de 200, con triglicéridos menores de 150. ¿Sí? Pueden encontrar también definiciones que dicen que hipercolesterolemia es colesterol mayor de 200 con triglicéridos menores de 200. Bueno, ¿qué puede causar hipercolesterolemia? Bueno, tenemos causas primarias, es decir, causas genéticas de hipercolesterolemia. ¿Cuáles son? Las hipercolesterolemias familiares, tanto la homocigota como la heterocigota. Los hipercolesterolemia familiar es una causa primaria de hipercolesterolemia. ¿Cuál otra tenemos? La hipercolesterolemia poligénica, también genética. Y la hiperlipidemia familiar combinada cuando se está manifestando solo con elevación de colesterol. ¿Ok? Entonces, estas son causas primarias. Pero aparte, tenemos causas secundarias de hipercolesterolemia. Todas estas. Hipotiroidismo es causa de hipercolesterolemia, por eso pedimos una TSH. Colestasis, es decir, la obstrucción del flujo normal de bilis, o la obstrucción del árbol biliar por algún motivo,
eso eleva también notablemente colesterol y a eso le llamamos colestasis. Al que no haya un flujo adecuado de la bilis en el árbol biliar, eso se llama colestasis. Y bueno, puede ser por una piedra, puede ser por un tumor, puede ser por una cirrosis biliar primaria, pero si no hay un flujo adecuado de bilis por el árbol biliar, eso eleva el colesterol. La otra sería el síndrome nefrótico, que se va a caracterizar por proteinuria, entonces por eso pedimos un examen de orina. También puede haber hipercolesterolemia en el diabético tipo 1 descontrolado. En el diabético tipo 2, que es el paciente que por excelencia tiene resistencia a la insulina, pero también en pacientes no diabéticos que tengan resistencia a la insulina por obesidad abdominal o por simplemente tener la herencia para la diabetes. Todavía no la tienen, pero ya tienen la herencia y pueden estar con resistencia a la insulina. Pues esos pacientes pueden tener dislipidemia caracterizada por triglicéridos altos y HDL bajo. Hay medicamentos que pueden elevar el colesterol, como los diuréticos, los retinoides, que ahora están muy de moda para el tratamiento del acné. De verdad que son impresionantes los retinoides, como la isotretinoína, en cuanto a cómo pueden limpiar literalmente de acné un rostro y dejar una piel preciosa, ¿no? Después de usarlos durante un tiempo, pero sí pueden elevar el colesterol. Entonces sí se recomienda que antes de utilizar retinoides se le hagan estudios de lípidos a un paciente, porque si de por sí tiene el colesterol alto y le das el retinoide, pues se le va a subir más el colesterol. Los glucocorticoides que decíamos, los glucocorticoides son tremendos porque elevan colesterol, elevan triglicéridos y bajan HDL, o sea, no dejan títere con cabeza. Entonces, hay que averiguar si nuestro paciente está tomando glucocorticoides porque esa puede ser la causa de su dislipidemia. Y muy importantemente, recordar que cuando hagamos la historia clínica tenemos que averiguar todo lo que el paciente tome, incluso aquellas cosas que el paciente no considera medicamento, como las cosas que él llama naturistas, que por supuesto de naturistas no tienen nada. Existe mucha gente con pocos escrúpulos, que no tiene ética y que les vende a los pacientes como si fuera naturista o un medicamento que tiene dexametasona o betametasona, y pues obviamente eso no puede ser naturista si tiene dexametasona o betametasona y les ocasiona muchos problemas a los pacientes porque acaban manifestando Cushing exógeno en este caso y con todos los riesgos que el Cushing conlleva, incluido el desarrollo de la dislipidemia. La ciclosporina es un agente para evitar rechazo del injerto en caso de trasplantes y bueno, la ciclosporina también puede alterar el perfil de lípidos causando hipercolesterolemia y los esteroides anabólicos. Las personas que van a los gimnasios para hacer ejercicio y aumentar masa muscular, con mucha frecuencia en los gimnasios les ofrecen que además del ejercicio, pues tomen suplementos para ganar más músculo. Esos suplementos hay que tener mucho cuidado con ellos porque muchas veces lo que tienen son esteroides anabólicos, tienen andrógenos o sustancias parecidas que efectivamente van a hacer que ganen la masa muscular por el efecto androgénico, pero que también van a tener una repercusión muy deleteria a nivel del perfil de lípidos. Curiosamente, la anorexia nervosa puede ocasionar hipercolesterolemia y a veces uno dice, bueno, ¿por qué una persona desnutrida va a tener colesterol elevado? Pues básicamente porque cuando esta persona llega a un grado de desnutrición significativo, pues no tiene suficiente proteína en sangre para formar albúmina. Y entonces la albúmina es muy importante para mantener la presión oncótica de las proteínas plasmáticas. Entonces las personas con anorexia nervosa, cuando están muy desnutridas, empiezan a hincharse, ¿no? Porque no tienen suficiente albúmina. Y entonces nuestro organismo pues tiene que de alguna manera compensar esa falta de producción de albúmina y lo compensa produciendo lipoproteínas. Y entonces lipoproteínas de la vía endógena y entonces va a tener el paciente mucho VLDL, mucho IDL, mucho LDL y entonces va a tener, por ende, colesterol elevado. Y también, pues ya dijimos, alto consumo de grasas saturadas y de colesterol. Un elemento que tiene gran cantidad de grasa saturada y que a veces el paciente no lo considera así, dice, ay, es que yo casi no como grasa, ¿no? Porque no como nada frito, no como nada que vaya nadando en grasa, no como nada capeado. Ajá, pero el pan dulce, por ejemplo, tiene mucha grasa, porque el pan dulce se hace con manteca o con mantequilla o con queso crema o con crema,
y eso es mucha grasa saturada, y entonces los comedores, digamos, consuetudinarios de pan dulce, pues son personas que pueden tener dislipidemia relacionada con esa dieta. ¿Okay? Y pues dietas que sean muy ricas en colesterol, no ricas, sobre todo dietas con comida rápida, tortas, tacos, pizzas, etcétera, suelen ser elementos de la dieta que tienen muchísima grasa, mucha grasa, y que entonces elevan el colesterol de nuestros pacientes. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, doctora, todo claro. Perfecto. Bueno, entonces para mañana vamos a continuar con los otros síndromes. Ahorita vimos hipercolesterolemia, vamos a ver hipertrigliceridemia, HDL bajo y dislipidemia mixta como síndromes. Y luego ya vamos a empezar a ver las enfermedades primarias que causan dislipidemia. ¿Ok? De acuerdo, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana vamos a vernos más o menos como a las 7:10, 7:15, por favor. Me está costando mucho trabajo el horario de verano y la verdad es que a mí me pega muy duro y me tardo más o menos una semana o dos en adaptarme, y eso hace que me cueste mucho trabajo levantarme muy temprano. Entonces sí me levanto, pero no tan temprano como habitualmente, y entonces difícilmente voy a estar ahí antes de las 7:10. Hasta luego. Doctora, gracias. Entendido, doctora, gracias. Buen día. Hasta Doctora, gracias.